Entró Jesús en Jericó, atravesó la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos, muy rico, trataba de distinguir quién era Jesús. La gente se lo impedía porque era de baja estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque debía pasar por allí. Jesús, al llegar al sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy debo alojarme en tu casa. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. El Hijo de Dios siempre ofrece salvación. La salvación viene de Dios y es un don de Dios. A Dios no se le ocurre otra propuesta diferente: salvar las personas, darle la mano a los demás, ayudarle a los demás, y ese es su gran mensaje. Notas amables a la palabra de Dios, martes 19 de noviembre, año 2019. Dios siempre salva y Dios le encanta salvar a las personas. La mentalidad de Dios es universal, no es particular. La salvación es para todas las personas que quieran recibir de Dios la gracia, la transformación, el perdón de sus faltas, la sanación de su espíritu, la liberación en su pensamiento. Cuando va recorriendo los caminos y los pueblos, va ofreciendo salvación y va instituyendo ese reino de su Padre Celestial. Al salir de la ciudad de Jericó, se encuentra con una persona llamada Zaqueo. Ya se había encontrado con alguien a la entrada de Jericó, que era el ciego Bartimeo. Dos personajes que aparecen en la vida de Jesús de Nazaret, personajes que son un publicano y una persona que es un ciego. Ciego y publicano aparecen en el momento del camino de Jesús de Nazaret. La primera actitud es no excluir a la persona. Si es un publicano que molesta mucho a la gente cobrando impuestos o de vez en cuando quitándose el dinero de los demás, y si es un ciego que se vuelve cansón gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ambos son importantes para Jesús de Nazaret y los dos son acogidos por Jesús, y cada cual a su manera. El primero enfrenta una situación de querer hacer las cosas y de querer recibir a Dios. El segundo toma la iniciativa de ver al Señor y tener una experiencia de Dios. Y la experiencia que tiene de Dios es que quiere alojarse en su casa. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Y la salvación se va demostrando en la vida de cada persona. Cada persona se va sanando o se va limitando en su propio existir. Se va salvando y se va sanando en la medida en que la persona acepta a Dios, sigue las indicaciones de su Señor, escucha atentamente la voz de Dios, medita la palabra de su Señor, se recoge y mira la práctica de la palabra de Dios. Es bien interesante saltar de escuchar la palabra, de entenderla a la práctica. Puede que muchas personas se hayan quedado en ese primer plano de escuchar y maravillarse de frases bíblicas,
de eventos bíblicos o de destacar fuertemente lo que hace el Señor. La pregunta sería, ¿y qué hace usted? Porque se quedó ahí. Los dos personajes no se quedaron ahí. El primer personaje comenzó a gritar, ten compasión de mí porque soy ciego. Y el segundo personaje dijo, no hay problema, yo soy de baja estatura, pero eso no hay problema, busquemos la forma porque quiero llegar hasta Dios. No se puede imaginar cantidad de personas pensando en esa posibilidad, la cantidad de pecados que tengo yo, la cantidad de debilidades. ¿Será que me le puedo acercar a Dios? ¿Será que voy hasta allá a saludarlo? ¿Será que voy a escucharlo? ¿Será que eso me sirve o no me sirve? Cada persona tiene que levantarse, tomar la decisión, emprender el camino, buscar la alternativa y la posibilidad. El Papa Francisco, en una de sus homilías en la Casa Santa Marta, en una ocasión hablando de Zaqueo, el Papa decía, él sabe ver más allá de las apariencias. Encuentro de Jesús con Zaqueo. Jesús sabe ver más allá de las apariencias de las personas, más allá del pecado, dice el Papa, más allá del fracaso o de la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos pertenecer. Él ve más allá de todo eso, dijo el Papa Francisco. Él ve esa dignidad de hijos que todos tenemos, tal vez enmugrada por el pecado, pero siempre presente en el fondo del alma. Aprenderle eso a Jesús de Nazaret, ve más allá de las apariencias. Jesús de Nazaret reconoce cuando una persona le está hablando honestamente, transparentemente, cuando se quiere convertir. Jesús de Nazaret sabe cuando una persona le está aparentando una vida santa o simula una santidad de vida. También se da cuenta de eso. También se da cuenta cuando los fariseos intentan engañar a la gente con una vida doble. También se da cuenta de eso. Santa Catalina de Siena, en su momento, decía, ya que el corazón es de reducido tamaño, hay que hacer como Zaqueo, que no era grande y se subía a un árbol para ver a Dios. Su celo le mereció oír esas palabras de Dios, baja, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Dice Santa Catalina, debemos hacer lo mismo si somos vacos, cuando tenemos el corazón estrecho y poca caridad con los demás. Hay que subir a un árbol y dice Santa Catalina al árbol de la Santa Cruz. Y allí veremos, tocaremos a Dios. Allí encontraremos el fuego de la caridad, el amor que lo empujó al Hijo de Dios hasta experimentar la vergüenza de la cruz, que lo exaltó y le hizo desear con el ardor del hambre y de la sed el honor de su Padre y la salvación para el mundo. Perfecta definición de Santa Catalina de Siena, invitándonos a tener ese tipo, si tiene estrecho el corazón, si una persona tiene poca caridad, poca misericordia con los demás, ¿por qué no se sube al árbol de la cruz? ¿Por qué no tiene la experiencia de Jesús de Nazaret? ¿Por qué no lo busca? ¿Por qué no accede a los sacramentos? ¿Por qué no realiza una buena confesión? ¿Por qué no realiza una buena lectura de la palabra? ¿Por qué no entra en esa comunión con Dios? Ahí es donde entendemos perfectamente que Dios siempre ofrece salvación. Y si Dios siempre ofrece salvación, la pregunta sería, ¿qué hace cantidad de gente en este mundo condenando a las demás personas?